Muy buenos días. Que el Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes y particularmente con todos nuestros hermanos que están pasando por alguna dificultad y muy particularmente por nuestra hermana Nieves en este tiempo de luto en el cual se encuentra. Vamos a continuar con esta serie de sermones Eclesiastés, respuestas divinas a cuestionamientos, preguntas humanas, y les invito a leer nuevamente el texto para que podamos masticarlo y poder profundizar un poquito más en él. Dice así la palabra del Señor en Eclesiastés capítulo 6, versículos 10 al capítulo 7, 14. Respecto de lo que es, ya a mucho que tiene nombre, y se sabe que es hombre y que no puede contender con aquel que es más poderoso que él. Ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? Porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? Todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra. Porque ¿quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día de nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, más el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. Y también esto es vanidad. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol. Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero. Mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Mira las obras de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Amén. ¿Cuál ha sido la mayor adversidad que usted ha enfrentado a lo largo de su vida? Para que lo piense. ¿Cuál ha sido la mayor adversidad que tú y yo hemos enfrentado a lo largo de nuestra vida? ¿Será algún problema de alguna enfermedad? ¿Será alguna circunstancia familiar? ¿Será alguna situación económica? ¿Será alguna circunstancia que tiene que ver con lo político social? ¿Será alguna circunstancia que ocurre en lo más profundo de tu corazón, de nuestro corazón? ¿Cuál ha sido la mayor adversidad que has enfrentado en tu vida? Seguramente en tus años de vida ya has tenido que enfrentar más de alguna aflicción, más de algún problema, más de algún dolor de esos que vienen a destruir prácticamente el corazón.
alguna adversidad. De esas adversidades que se presentan como para hacernos caer, de esas adversidades que se presentan como para que nosotros ya tiremos la toalla y digamos hasta aquí nomás, quiero seguir. Hoy el predicador quiere compartir con nosotros en este texto cómo lidiar con la adversidad, cómo lidiar con las aflicciones, cómo lidiar con aquello que nos es contrario en la vida. Debajo del sol, en esta sociedad y en esta humanidad caída, nosotros nos encontramos precisamente con contrariedades, con adversidades, día a día. Y el predicador hoy nos quiere enseñar a enfrentar esas adversidades. Y lo primero que nos enseña es que las adversidades las podemos enfrentar en primer lugar aceptando la voluntad soberana de Dios. Versículos 10 al 12 del capítulo 6. ¿Cómo lidiar con las adversidades de la vida? Aceptando la voluntad soberana de Dios. Dice el texto respecto de lo que es ya hace mucho que tiene nombre y se sabe que es hombre y que no puede contender con aquel que es más poderoso que él. Ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? Porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? Todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra. Porque ¿quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? Salomón, como el predicador, nos quiere llevar a pensar en el Dios soberano, en este Dios que ha creado todas las cosas y que ha preestablecido los tiempos y que ha predestinado todas las cosas. Este Dios soberano que ha creado todo desde un principio hasta un fin, quien ha determinado la historia de la humanidad. El Cogelet o el predicador Eclesiastés nos quiere llevar a que nuestros ojos vayan más allá del sol, para que dejemos de mirarnos al ombligo y dejemos de mirarnos a nosotros mismos y dejemos de mirar, por ejemplo, en el texto anterior, de toda la corrupción que hay en nuestro contexto y que pongamos la mira más allá. Y poner la mira más allá significa de que hay alguien que es más grande que nosotros. Hay alguien que es eterno versus finito, versus mortal. Hay alguien que es divino versus humano. Hay alguien que es todopoderoso versus lo limitado y débiles y poco fuertes que somos cada uno de nosotros. Para allá nos quiere llevar el predicador, para que consideremos que hay un Dios que es soberano, creador de todo cuanto existe, y que todo lo que estamos viviendo el día de hoy, sea bueno, sea malo, está en la soberana voluntad de Dios, porque Dios así lo estableció. Por otra parte, nos quiere llevar a que nosotros podamos pensar en que este Dios creador sabe quién eres tú, sabe quién soy yo, porque Él nos creó. Él creó al hombre. No solo sabe de nuestras necesidades, sino que también Él sabe de nuestras codicias. Él sabe de nuestras flaquezas. Él sabe de nuestros pecados. Él sabe de nuestras debilidades. Porque no tan solo nos creó, sino que también Él nos sustenta en nuestro diario vivir. Y no tan solo al creyente lo creó y lo sustenta, sino que al creyente lo creó, lo sustenta y lo ha salvado. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que hay un Dios que está más allá del sol y que hay un ser humano que está debajo del sol. Y que este ser humano es absolutamente limitado y además está corrompido por el poder del pecado. Y que por esa corrupción del pecado no puede tener una relación íntima, estrecha con Dios.
Y por más que salte en esta figura o en esta ilustración de querer alcanzar a Dios con sus propias fuerzas, lo único que va a hacer es cansarse porque nunca lo va a lograr, porque no tiene la capacidad de poder llegar a Dios, a reconciliarse con Dios, ni a conocer todo lo que es de Dios. Es por ello que el hombre, por más, nos dice el predicador, busque contender contra Dios. Por eso que por más que el hombre busque pelear con Dios respecto de las circunstancias que está viviendo, nunca va a lograr nada, sino que lo único que va a encontrar es frustración. La tendencia nuestra del ser humano es querer pedirle cuentas a las personas. La tendencia nuestra es querer pedir explicaciones a las personas. Y esa tendencia también la llevamos hacia Dios. Y queremos pedirle explicaciones a Dios respecto de lo que Él ha establecido para todo lo que ha creado. Isaías 45:9 dice, ay del que pleitea con su hacedor. El tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Ay del que pleitea, ay del que pelea, ay del que le dice a Dios, ¿por qué hiciste esto conmigo? A lo mejor tú y yo estamos pasando por eso. A lo mejor usted y yo estamos entrando en este contexto y en este momento de lucha con Dios, de complicaciones con Dios, porque creemos que somos buenos y que porque creemos que somos buenos nos debieran pasar puras cosas buenas. Hace poco vimos el libro de Job, que nos enseñaba que solamente recibiremos lo bueno de Dios y no lo malo. Cuando nosotros creemos que somos buenos y porque somos buenos debemos recibir puras cosas buenas de parte de Dios, estamos equivocados, estamos torciendo lo que el Evangelio nos enseña. Dios es soberano y hace contigo y conmigo como Él quiere para su propia gloria. ¿Podemos quejarnos? Sí, podemos quejarnos. ¿Podemos pedirle al Señor que nos ayude? Sí, podemos pedirle a Dios que nos ayude. Pero lo que no podemos es decirle a Dios cómo hacer las cosas. Tu criatura finita, limitada y además corrompida, no tienes capacidad para decirle a Dios lo que tiene que hacer. Esa es nuestra tendencia. Esto es lo que debes hacer. Esto es lo que tienes que hacer. Porque nos creemos superiores. Y el pecado nos lleva a creernos de esa manera. Por lo mismo, el apóstol Pablo en el capítulo 9 de los Romanos, versículo 20, dice, y cita prácticamente a Isaías, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Le diremos al Señor por qué me mandó esta enfermedad o por qué ha permitido esta enfermedad? ¿Le diremos al Señor por qué has permitido estas circunstancias de familia? ¿Le diremos al Señor por qué no me diste el trabajo que yo quería? No podemos, hermano. Dios es más grande de lo que tú puedes percibir. Es más justo de lo que yo puedo entender. Y es más soberano de lo que mi mente puede llegar a discernir respecto de su autoridad. Él contigo va a hacer lo que a Él le estime conveniente. Pero siempre con el propósito de que todo lo que hay y todo lo que estás viviendo, todo lo que podamos vivir, su nombre sea glorificado. Por eso
Como ahora los científicos están descubriendo, somos polvo de estrella. El famoso científico de la masa, ¿no? Que está muy en boga el día de hoy. Descubrió lo que la Escritura ya nos dijo hace muchos siglos atrás. Somos polvo. Y del polvo fuimos creados. Y al polvo volveremos. Eso es lo que eres tú. Eso es lo que soy yo. O sea, somos nada. O sea, somos un soplo de vida. Entonces, cuando logramos comprender de que hay un Dios más allá del sol, cuando logramos comprender de que tú y yo somos limitados y además afectados por el pecado, podemos comprender de que no tenemos cómo altercar con Dios, cómo ir en contra de su voluntad, sino que podemos entender de que tengo que aceptar la voluntad de Dios soberana para mi vida. Y eso no se logra de otra manera, sino buscando el rostro de Dios. Entonces, si somos polvo, polvo de estrella, como dicen algunos, ¿qué es lo mejor para el hombre? Se pregunta el predicador. ¿Qué es lo mejor para ti? ¿Qué es lo mejor para nosotros? ¿Qué es lo mejor para nuestras vidas? ¿Qué es lo mejor para la humanidad? Ni la humanidad, nunca la humanidad va a poder responder a esta pregunta porque la humanidad no sabe lo que es mejor para ella. El hombre no sabe lo que es mejor para sí. Por eso que necesitamos que venga alguien a decirnos qué es lo mejor para nosotros, qué es lo mejor para la humanidad. No son las riquezas, no es la ciencia. Lo mejor para la humanidad está fuera precisamente de la humanidad. Está en su creador, está en Dios. Y por eso que Dios tuvo que enviar a su Hijo a tomar forma de hombre para venir a decirnos que lo mejor no está en la humanidad, está fuera de la humanidad. Lo mejor para ti y para mí, para nuestras vidas, está en Dios. Aún en medio de las dificultades, lo mejor está en Dios. Aún en medio de tu adversidad, aún en medio de tu aflicción, lo mejor está en Dios. No en lo que te puedan decir, consulta a tal persona, consulta a los astros, consulta para allá, consulta para acá, haz esto otro. No, es que la Biblia dice que no, pero si no, no te pongas tan legalista. Busquemos a Dios. En Él vamos a encontrar lo bueno. Lo bueno para ti y para mí está en Dios. Jesús es lo bueno de Dios. Jesús es lo bueno de Dios para el hombre. Queridos hermanos, las adversidades de nuestra vida las podemos confrontar aceptando que Dios es soberano, que determinó que pasemos por aquellas. Además, también ha determinado que de proveernos a todos quienes hemos creído en Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo, quien es el que nos auxilia en cada momento de nuestras vidas, sean buenos o sean malos. Nadie ha dicho en la Escritura de que el creyente no va a pasar por adversidades. Todo lo contrario. Lo que la Escritura nos enseña, que para poder vivir en este mundo, cristianamente necesitamos el Espíritu de Dios, que es quien nos auxilia, que es el que nos lleva, tomado de su mano, para poder enfrentar estos caminos pedregosos y de espinas. Por lo tanto, en primer lugar, ¿cómo lidiar con las adversidades? Aceptando la soberana voluntad de Dios. En segundo lugar, versículos 1 al 6 del capítulo 7. ¿Cómo lidiar con las adversidades? Comprendiendo el valor del sufrimiento. Comprendiendo el valor del sufrimiento. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento.
Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Mejor es oír reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla, y también esto es vanidad. ¿Cómo lidiar con el sufrimiento, con las adversidades? Comprendiendo el valor de ello, comprendiendo el valor del sufrimiento. Al final de Eclesiastés capítulo 6, el predicador estaba en un estado de ánimo triste, desanimado, al considerar la falta de sentido de la vida en un mundo sin eternidad y sin responsabilidad en el mundo del más allá. El predicador utiliza algunos proverbios ahora, entra en estos machal, antiguos proverbios, dichos hebreos, para que podamos reflexionar en torno a la adversidad y llevarnos así a considerar que hay cosas que son más importantes y más relevantes que otras debajo del sol. Por ejemplo, mejor es la buena fama que el buen ungüento. O sea, es mejor el buen carácter moldeado por Dios que tener riquezas, que tener lujos y que tener cosas costosas. Porque el buen carácter moldeado por Dios trasciende y bendice. Las riquezas se pueden perder, se pueden desperdiciar. Por otra parte, dice que es mejor la muerte que el nacimiento. Y si ustedes se dan cuenta, constantemente lo que hace el predicador es concentrarse en la muerte. Todos los pasajes prácticamente hemos visto cómo él habla respecto de la muerte. Y aquí dice que es mejor la muerte que el nacer. ¿Sabe por qué lo presenta? No es que esté haciendo una apología a la muerte, al suicidio colectivo. Lo que está diciendo es que en la muerte se considera lo que ya se vivió. En la muerte, las personas que quedan vivas consideran a la persona que está en el cajón, que está en el féretro, que está en la urna. Y empiezan a considerar las buenas cosas, lo que no hacemos en vida. Cuando llega la hora de la muerte, nos llegamos a acordar de las cosas bonitas de la persona. Si tuvo cosas bonitas, ¿no? De las cosas buenas, de lo maravilloso, de los actos bondadosos, de cómo actuó, si era el papá, si era la mamá, si era un hermano, si era un primo, si era un ser querido. Y decimos las cosas bonitas, consideramos el buen actuar de aquella persona. Sin embargo, el nacimiento lo único que trae son expectativas de lo que podrá ser. Y las expectativas nos generan incertidumbre y la incertidumbre nos genera ansiedad. Sin embargo, la muerte ya llegó y se terminó. Y lo único que podemos decir respecto de esta persona es las cosas que se hicieron, buenas o malas, pero ya se hicieron. No sabemos lo que viene con el recién nacido. ¿Qué vendrá? ¿Qué pasará? ¿Qué ocurrirá? Y por eso que el predicador dice, es mejor la casa de luto que la casa del banquete. Es mejor, a lo mejor, estar con la hermana Nieves en este momento, compartiendo con ella en la casa de luto, que estar en un asado. Y usted dirá, pero ¿cómo? Si no es malo el asadito. No, no es malo. No es malo la alegría. No está diciendo que es mala. Lo que nos está diciendo que precisamente son en esos momentos, en la casa de luto, en el momento del velatorio, en el momento de los funerales, en el momento cuando uno va al cementerio, es cuando uno vuelve a pensar y a reflexionar en lo transitorio que somos, en lo limitado que somos, en lo débiles que somos. Empezamos a considerar las circunstancias de nuestra propia vida. Al ver a alguien en una urna, nos podemos ver reflejados nosotros que en algún momento, muy prontamente, vamos a estar ahí. Y nos lleva a pensar, nos debiese llevar a pensar en cómo hemos llevado la vida hasta el momento.
¿Cómo está siendo nuestra vida hasta el momento? ¿Cómo hemos actuado hasta el momento los unos con los otros? ¿Cómo ha sido mi relación para con Dios, por ejemplo? Mientras que por otra parte, una casa de banquete tiene que ver con la banalidad de la vida, con las fiestas, con las risas, con las alegrías que pasan a ser someras. Hay risas que pasan y que ni nos acordamos. Pero hay momentos de tristeza como el luto, como la casa de luto, que quedan marcadas en nuestro corazón para siempre. Por eso que el predicador nos dice que esto es importante. Dios permite que en la muerte de otros nosotros reflexionemos en lo limitado, transitorio que somos y en los necesitados de un Dios que somos también. También nos dice que es mejor el pesar que la risa. O sea, mejor es la seriedad de las cosas, es mejor la seriedad de la vida que la liviandad con la cual nos podemos tomar las cosas. Y en nuestro contexto de vida, en nuestro contexto de desarrollo humano, prácticamente todo es una liviandad. Es poco lo que reflexionamos, es poco lo que pensamos, es poco lo que queremos profundizar en las cosas de la vida. Porque a lo mejor el profundizar nos trae problemas, porque a lo mejor el profundizar nos trae dolor, porque a lo mejor el profundizar nos trae tristeza, abre heridas, pero sin profundizar no podemos sanar. Y caemos en lo liviano. Hola, ¿cómo estás? Bien, listo, liviandad. No hay más. Se cerró la puerta, no se puede conversar más. Pero, hola, ¿cómo estás? No, más o menos, chuta, ya no. Que el Señor te ayude, te bendiga. Voy a orar por ti. No oramos. Y por otra parte dice el corazón de los sabios. Lo compara con el corazón de los insensatos. Los sabios son los que conservan, esto interesante, su aplomo y su serenidad ante la presencia de la muerte y de las incertidumbres. El necio se derrumba. El necio no tiene la capacidad de hacer frente a las crisis. El sabio sí. Por eso es mejor el corazón de los sabios que el corazón de los insensatos. Y como esta vida es una vida de contrariedades, como esta vida es una vida de adversidades, lo que necesitamos es como que Dios quisiera que fuéramos todos sabios, como que quisiese que fuéramos todos sabios para que pudiésemos enfrentar nuestras vidas de una manera sabia y sufrir menos, poder enfrentar las crisis de una mejor manera. Y por último dice, mejor es la reprensión de los sabios que la canción de los necios. O sea, lo que está diciendo es, mejor es la crítica que construye porque ésta alegra el corazón. Más que la canción o la risa de los necios, que es solo un ruido, o sea, que es solo un aporte. No, es cero aporte, perdón. Es mejor la crítica constructiva, porque construye y alegra el corazón, que aquellas personas que se andan riendo por todo. ¿Se han dado cuenta? Que hay personas que se ríen por todo, que no hay necesidad de reírse y se ríen. Esa es una necedad, según la Escritura. Son cero aporte, porque lo que las personas seguramente no es una risa, lo que las personas necesitan a lo mejor en ese momento es una profundidad, es una reflexión, es una exhortación a lo mejor, y no llevarlo a la liviandad de las cosas. Por eso es que el predicador quiere que nos concentremos en que el sufrimiento, el valor del sufrimiento, el valor de la adversidad, nosotros al considerarla nos va a permitir confrontarlas
de una manera sabia. ¿Cómo estamos enfrentando las adversidades de la vida? ¿De nuestra propia manera, a nuestra manera? ¿Como yo quiero que se hagan las cosas? ¿O de una manera sabia? De una manera reflexiva, de una manera en que reflexiva, estamos hablando no reflexiva filosóficamente, de una manera reflexiva en torno a la Escritura. ¿Cómo estás tú enfrentando las adversidades de la vida? ¿Cómo tú y yo, en tu familia, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu estudio, estamos enfrentando las adversidades de la vida? ¿De una manera sabia o de una manera necia? ¿De una manera reflexiva, valorando el dolor, el sufrimiento, reflexionando en torno a ello para aprender de aquellas cosas, o llevando una vida así como démosle para adelante, si total, la vida es una sola, después de esto no hay nada más, sigamos, comamos y bebamos que mañana moriremos? ¿Ese es el concepto en el cual nosotros podemos enfrentar la vida? No se trata de andarse quejando toda la vida, todos los días, porque eso también es una necedad. Pero se trata también de que podamos considerar todo lo que el Señor nos permite vivir, para que digamos, oh Dios, aquí está mi dolor, aquí está mi enfermedad, aquí está mi adversidad, aquí está mi problema, lo dejo en tus pies, ayúdame a poder sobrellevarlo, ayúdame a poder llevar esta carga. Porque el propio Señor Jesucristo nos dice que el que quiera ser su discípulo tiene que llevar su cruz, cargar su cruz. Tú y yo tenemos que cargar nuestra cruz. Tú y yo tenemos que cargar nuestra adversidad, tenemos que llevar nuestro dolor. Pero también nos dicen Filipenses que tenemos que regocijarnos. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Pero eso no significa ser necio. Santiago 1, del versículo 2 al 4 nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, aflicciones, adversidades, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hermanos, amigos, el sufrimiento que Dios dispone para nuestras vidas es para que podamos depender más de Él y para que podamos valorar lo que Cristo hizo por nosotros. Al tomar una forma humana, al ser despreciado y ser sacrificado en la cruz por nosotros. Cuando estés pasando por una adversidad, considera, cuando estés pasando por una aflicción, por un dolor, por un sufrimiento que te quiere llevar a querer morir, considera lo que Cristo hizo por ti, lo que Cristo hizo por mí, porque Él sufrió, Él pasó todas las aflicciones a vida y por haber, sin tener por qué hacerlo. Pero Él vino a morir en la cruz, sufrió por ti y por mí, para darnos sanidad, para restaurarnos, para cambiarnos, para transformarnos, para darnos ese regocijaos en el Señor. ¿Estás pasando por una adversidad, por algún problema, por alguna circunstancia, dolor, enfermedad? Considera a Cristo primero. Y coloca tu problema a los pies de Cristo, porque Cristo te entiende, porque Cristo conoce, porque Cristo sabe lo que tú estás pasando. Y en tercer y último lugar, ¿cómo lidiar con las adversidades? Luchando contra nuestras propias expectativas. Luchando contra nuestras propias expectativas. Versículo 7 al 14 nos dice, ciertamente la opresión hace entontecer al sabio, y las dádivas, o los sobornos, o la corrupción, corrompen el corazón. Mejor, y nuevamente entra Salomón en Proverbios, es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás
con sabiduría. Buena, dice el predicador, es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol. Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero. Más, la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considéralo. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. ¿Cómo enfrentar las adversidades de la vida? Luchando contra nuestras propias expectativas. Todos nosotros tenemos expectativas de la vida. Todos nosotros nos proyectamos en distintas cosas. Y extrañamente, todas esas expectativas, todos esos proyectos son positivos. Ninguno de nosotros se proyecta o tiene expectativas de cosas negativas. Todas son buenas, todas son loables, todas son positivas. Pero a lo mejor algunas de ellas no tienen que ver con lo que Dios ha determinado para ti y para mí. El predicador da una sentencia. Dice que el sabio que no consideraba antes las riquezas como un bien, ahora el sabio se vuelve insensato cuando se convierte en un opresor, porque el sabio también es corruptible, porque el sabio también se puede volver un opresor y también puede llegar a volverse loco por las riquezas. Porque el mal de los hombres es las riquezas. Salomón vuelve a compartir proverbios. Mejor es el resultado final de las cosas que el comenzar alguna. Tiene mucha relación con mejor es la muerte que el nacimiento. Es mejor que ya haya terminado un proyecto antes que recién comenzar uno. Es mejor que se termine un tiempo de trabajo antes que recién comenzarlo. Es como queriendo decir, es lo mejor que un emprendimiento, una pyme, se te haya terminado que iniciarla. Porque al terminarla ya no hay nada más que hacer. Al iniciarla, para los que saben de estas cosas, entienden que son muchas las tareas que hay que hacer, son muchas las cosas que hay que considerar, son muchos los problemas que hay que enfrentar, son muchas las circunstancias que hay que sobreponerse. Pero lo que nos está diciendo que hay que considerar el resultado de ellas, no que terminen las cosas. ¿Cuál es el resultado final de tus proyecciones, de tus metas? ¿Cuáles son los resultados finales respecto de aquel emprendimiento que has establecido? ¿Cuál va a ser el resultado final? ¿Solo, si es un emprendimiento, solo obtener recursos para poder vivir simplemente? ¿O el resultado final va más allá del obtener recursos? ¿Cuál va a ser el resultado final para los que están estudiando en la universidad y están a punto de terminar? ¿Solo terminar por terminar y obtener un título y dejar tranquilo a los papás? ¿Ese va a ser el resultado final? ¿Solo va a ser el considerar el resultado final el que voy a poder ganar más plata que incluso hasta mis propios padres? ¿Ese es el resultado final? Si ese es el resultado final, es una necedad. A eso se refiere. Si el resultado final de mis estudios es glorificar al Señor, eso es lo que trasciende. Si el resultado final de mi emprendimiento es glorificar a Dios, eso es lo que trasciende. Porque eso va más allá del sol. No va solo para aquellos que estamos aquí. Job capítulo 42, versículo 12 dice, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y ustedes saben todo lo demás que tuvo. ¿Qué pasó? Terminó todo su proceso, terminó todas sus circunstancias,
¿Y qué es lo que hizo Dios para con él? Lo bendijo aún más. Pero si tú estás buscando sufrir por sufrir para que el Señor te dé más cosas en este mundo, el resultado final es malo, es negativo, es insensato. Mejor, dice también, es el que sufre que el altivo, el que sufre de espíritu, o el paciente de espíritu, que el altivo o que el arrogante. Cuando llegan las adversidades, el paciente de espíritu sabe soportarlas y puede enfrentarlas. El altivo se vuelve ansioso, inquieto y puede llegar hasta su propia destrucción. Por lo tanto, nos dice el predicador, no te apresures en enojarte, no te apresures en airarte. No sea como los necios, que cuando las cosas no son como ellos pretenden o esperan, se enojan y hacen algo muy particular. Comienzan a humillar a otros, a despreciar a otros, a degradar a otros. Interesante, te puede enojar de dos maneras. Ofuscarte, exasperarte y que te coloques colorado, o puedes mantenerte muy impertérrito, pero ser alguien que humille a las demás personas. Eso es necedad. Proverbios 12:16 nos dice, el necio al punto da a conocer su ira, pero el que no hace caso de la injuria es prudente. Por eso nos dice el predicador, en tu enojo o impaciencia nunca digas que el pasado fue mejor. Porque cuando nos empieza a ocurrir estas cosas, lo que empezamos es a mirar hacia atrás. Empezamos a mirar qué es lo que ha sido bueno en nuestras vidas. Y empezamos a anhelar aquellas cosas y empezamos a decir este dicho, que todo pasado fue mejor. Hermanos, todo pasado no fue mejor. Por algo el Señor nos está permitiendo vivir en este presente. El presente que tienes hoy es para que lo disfrutes hoy, para que lo disfrutemos hoy, no añorando las viejas glorias. Como los colocolinos que nos alegramos siempre de la única Copa Libertadores del 91, ¿no? Y siempre los de la U nos dicen, bueno, siempre se jactan de eso, no tienen nada más. En alguna forma es así, es de lo único que nos agarramos, es de lo único que podemos decir, soy mejor que el otro. ¿O no? Amén, dicen. Primer amén que escucho. Pero ¿se dan cuenta? No todo el pasado fue bueno, hermanos. No fue bueno. Y cuando decimos eso y anhelamos eso, estamos cometiendo el peor de los pecados. Porque estamos rechazando lo que el Señor nos está permitiendo vivir hoy. ¡Qué bueno! Y peor aún, estamos rechazando lo que nos viene. Porque lo que nos viene es mucho mejor que lo que tenemos hoy. Porque lo que a ti viene, a lo que a mí viene y lo que a la iglesia le viene es mucho mejor que lo que tenemos hoy. Por eso no diga más, el pasado fue mejor. ¡Ay, en mis tiempos se hacía así! ¡Ay, en mis tiempos la iglesia era de esta manera! ¡Ay, en mis tiempos la iglesia se hacía esto! ¡Ay, en mis tiempos la iglesia no se ocupaban estos instrumentos, estas cosas! ¿Para qué vamos a hablar de las bancas? ¡Ay, en mis tiempos las bancas! Y se ríen porque saben que la cuestión es así. Todo tiempo pasado no fue mejor, hermano. Este tiempo, incluso este tiempo que nos ha dado el Señor después de la pandemia, tenemos que aprender a vivirlo, a disfrutarlo, a gozarlo, porque no sabemos si vamos a estar vivos mañana, en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que nos espera es mucho mejor de lo que a lo mejor tú subjetivamente puedes considerar que el pasado fue mejor. Salomón nos enseña que la combinación entre la riqueza y la sabiduría es de provecho para el ser humano, porque brinda seguridad y protección. Pero siempre la sabiduría va a ser mejor que las riquezas,
¿Por qué? ¿Por qué la sabiduría va a ser mejor que la riqueza? Porque a través de la riqueza tú no puedes encontrar a Cristo. A través de la sabiduría sí. Y no estamos hablando de cualquier sabiduría. La Escritura nos enseña que la sabiduría es el temor a Jehová. El predicador al terminar nos invita, hermanos, nuevamente a que miremos las obras de Dios y que saquemos las siguientes conclusiones. Nadie podrá cambiar lo que Dios ha determinado, en primer lugar. Nadie va a cambiar lo que Dios ha determinado. Ojo, la oración no es la llave para doblar la voluntad de Dios. Sáquense eso de la mente. La oración no doblega la voluntad de Dios. La oración lo que hace al hombre es depender más de Dios, es humillarse más delante de Dios. Por lo tanto, nadie podrá cambiar lo que Dios ha determinado. Y Dios determinó todas las cosas antes de la fundación del mundo, en el Consejo Redentor. Dios soberano nos da tanto lo bueno como lo malo de la vida. Segunda conclusión, estás pasando por algún problema, Dios te lo ha dado, Dios lo ha permitido con algún propósito, pero Él te lo ha dado. Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. ¿Podemos decir eso? ¿Tú puedes decir eso? ¿Yo puedo decir eso? Sobre todo en los momentos de aflicción y de adversidad que podamos estar viviendo, podamos decir, bendito sea el nombre de Jehová. Y si no lo podemos decir, recordémonos de Pablo, que oró 3 veces para que el Señor le librara de ese problema que tenía, de ese aguijón. Y el Señor le dice, no te voy a librar de ese aguijón. Bástate mi gracia, sopórtalo, llévalo hasta la muerte. La gracia de Dios. Y la tercera conclusión que podemos sacar al mirar las obras de Dios es que disfrutemos de los buenos momentos con sabiduría. Para que cuando estemos pasando precisamente por las adversidades, nos recordemos de ellos y traigamos paz a nuestro corazón. En el Antiguo Testamento siempre el pueblo de Israel, cuando estaba en aflicción, cuando estaba en opresión, cuando estaba en esclavitud, se recordaba de los grandes prodigios y milagros que el Señor le había hecho. Y se contentaba su corazón. Salmo 90:12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, contentamiento, alegría. Hermanos, los tiempos de aflicción nos llevan a maldecir el presente que vivimos, a mirar con nostalgia al pasado y despreciar lo que nos viene en el futuro. Sin embargo, el creyente cree que lo que Dios le ha prometido, esto le será dado y que esto será mucho mejor que cualquier cosa en este mundo debajo del sol. Dios te prometió algo mucho mejor que lo que tú y yo podamos añorar del pasado, anhelar del futuro, que es tener una vida con Él eternamente y disfrutar de Él eternamente y para siempre. Y eso es mucho mejor que lo que tú y yo podamos estar viviendo el día de hoy. Que el Señor nos ayude a aprender a lidiar con nuestras adversidades, entendiendo que Dios es soberano, aprendiendo a vivir con sabiduría y valorando el sufrimiento que el Señor nos permite experimentar. Les invito a orar. Querido Dios, aquí estamos, un grupo de tus hijos, cual más, cual menos, con aflicciones, adversidades, contrariedades. Tú nos conoces no solo porque nos creaste, sino porque nos salvaste. Y te pedimos perdón, oh Dios, porque te hemos criticado,
porque te hemos enrostrado que tu voluntad no es buena y perfecta cuando nos tocan los tiempos malos. Te pedimos perdón, Señor, porque hemos querido hacer que tú seas un diosecillo en nuestras manos. Te pedimos perdón, Señor, porque hemos buscado que tú hagas nuestra voluntad y no nosotros la tuya. Te rogamos que tú nos ayudes a comprender nuestro lugar, de que tú eres Dios soberano y que nosotros somos criaturas finitas y además corruptas que necesitamos de ti. Ayúdanos, Señor, a lidiar con nuestras adversidades, Señor, valorando el sufrimiento, porque tú lo has permitido con algún propósito en nuestras vidas, valorando el sufrimiento de otros, el dolor de otros, la pérdida de otros, para que así también podamos reflexionar en torno a nosotros mismos. Y ayúdanos, Señor, a que nuestras expectativas sean las correctas, para así lidiar de una mejor manera con las adversidades. Todo tiempo pasado no fue mejor. Sin embargo, sabemos porque tú nos has prometido de que lo que se viene para nosotros como iglesia, como pueblo, como tus hijos, es de una bendición, de una gloria y de una maravilla eterna. Y permite que nuestro corazón se concentre ahí. En el nombre de Jesús. Amén.